Hola, somos dos amigas, Bea Marín, psicóloga, y Fran Ducasó, kinesióloga, que buscan informar y fomentar la conversación en sexualidad. Este podcast no sustituye ni reemplaza el diagnóstico o tratamiento profesional. Sin embargo, puedes encontrar orientación sobre cómo enfrentar problemáticas que afectan la sexualidad y vida en pareja. Gracias por estar con nosotras y esperamos que encuentres el episodio útil y entretenido. Este podcast se llama Queremos hablar contigo. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Este es nuestro primer capítulo y primero nos vamos a presentar. Somos dos amigas que trabajamos en la misma área de salud sexual, pero desde profesiones diferentes. Francisca Ducasó, quien les habla, yo soy kinesióloga de piso pélvico y me especializo en el área de salud de la mujer y estoy junto a mi amiga Beatriz Marín, que es sexóloga, psicoterapeuta, y llevamos alrededor de 15 años trabajando y hemos querido hacer este podcast porque queremos hablar contigo sobre sexualidad y pareja y compartir experiencias al respecto. Hola, Bea. Hola, Fran. Qué bueno poder haber concretado esta idea, ¿eh? Luego de varias conversas, decidimos empezar a hablar de sexualidad y de vida en pareja, porque el panorama que observamos, ¿no?, en la actualidad encontramos que está como bien difícil, ¿no?, respecto como a los desafíos que tienen las parejas en estos tiempos, ¿no? Así es. Nos ha tocado como generación transitar por cambios súper acelerados, ¿no?, cambios culturales, sociales, tecnológicos, ¿no?, que pueden a veces generar muchas tensiones en las parejas, ¿no?, tensiones por los tiempos, por los estilos de vida que queremos, por tensiones emocionales o económicas, ¿no? Los modelos desde los cuales se está construyendo la pareja ahora también son diferentes a los modelos que teníamos antes, ¿no? Entonces es todo nuevo, ¿no?, en ese sentido, y las parejas tenemos que lograr ir superando y adaptándonos a estas dificultades. Sí, además que con la incorporación de la mujer en el trabajo, vivir en pareja también ha implicado a lo largo de estos años una transformación en los roles, ¿cierto? Ambos participamos de la crianza, de las labores domésticas, entonces hay un montón de nuevas exigencias de vivir en pareja, y estas exigencias, que son muy grandes muchas veces, pueden traernos dificultades en la relación de pareja y por supuesto en la sexualidad. Sí. Así es. Sí, además agregar que ahora el estilo de vida es mucho más individualista, ¿no? Entonces antes nos apoyábamos un poco más en la comunidad, ¿no? Y eso también, como dices tú, hace muchas veces de que desarrollemos muchas expectativas en estos roles de lo que significa ser pareja, ¿no? Entonces a veces las parejas podemos tener expectativas respecto a que sean amigos, que sean amantes, que sean consejeros, que cumplan con funciones también como maternas y paternas, ¿no? De, no sé, contención, seguridad, estabilidad, ¿no? Entonces al final se le atribuye un montón de como expectativas a lo que significa actualmente ser pareja. Es por esto que en este primer capítulo queremos conversar sobre estas dificultades sexuales y que son las que nosotras más comúnmente vemos en la consulta. Los pacientes se están dando cuenta que en el acto sexual con un otro, algo de esa actividad sexual no anda bien. Por ejemplo, en el caso de los pacientes masculinos se pueden dar cuenta que pierden la erección, que no tienen control eyaculatorio, y en el caso de las mujeres pueden consultar porque se dan cuenta que no están sintiendo excitación o deseo de estar sexualmente con su pareja, o tampoco sienten deseo de autoexplorarse, o bien pueden sentir dolor en el coito. Entonces, este primer capítulo tiene que ver un poco con sentar las bases, ¿cierto?, y echar raíces sobre de qué es lo que vamos a hablar en estos capítulos de aquí en adelante. Y para eso queremos responder a la primera pregunta, que es: ¿cuándo hablamos de una disfunción sexual? ¿Bea? Claro, justamente la idea de esta instancia es que conversemos sobre qué es una disfunción sexual, ¿no?, cuáles son las clasificaciones y los manuales
que existen respecto a cómo realizar un diagnóstico, ¿ya? Y contarles un poquito que estos manuales han establecido ciertos criterios, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay un sistema de clasificación, ¿no?, de Tower y Friedman de 1982 que relaciona la disfunción sexual con las fases de la respuesta sexual donde se va presentando el problema, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos distintos tipos de clasificación que son ¿cuáles? Partamos con el primero. Por ejemplo, el tiempo de presentación de la disfunción sexual, ¿no? Ya. Esto quiere decir que si la disfunción sexual es adquirida o secundaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ya. ¿No? Si, por ejemplo, la disfunción surge tras haber tenido previamente relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Por ejemplo, luego de un parto o un evento traumático, ¿ya? Que eso significa que sería secundario, ¿no? O una disfunción que se presenta de toda la vida, Ya, ¿no? y ahí sería algo primario, es Exacto. decir, que nos acompaña desde el inicio de la actividad sexual. Claro. ¿Cierto? Ya, entonces primero sería como primer criterio el tiempo. Lo segundo sería... Otra dimensión a considerar es si la disfunción es generalizada, si ocurre en todas las situaciones o con las parejas que he tenido, o situacional, si se da ante determinadas situaciones o pareja o frente a una forma concreta de estimulación, por ejemplo. Ya, eso es súper importante, creo que es algo que desde mi área se escucha un montón. Cuando empezamos a ahondar en la dinámica sexual, eso es normalmente algo que salta en la entrevista. ¿Te pasa? Sí, me pasa. Es muy importante saber, tener claridad de esto, ¿no? O sea, desde cuándo se presenta, cómo, con qué persona, ¿no? En qué contexto, Exacto. bajo qué tipo de estimulación. Sí. ¿No? Bien. Sí. Siguiente, que sería el tercer punto. Otra dimensión hace referencia al grado de severidad de la disfunción. O sea, si es total, cuando la afectación es completa, o parcial, cuando igual existe cierto nivel de respuesta. Ya, ok. Y esto desde lo teórico nos define también distintos tipos de trastornos, ¿cierto? El primero es el trastorno del deseo. ¿Qué significa ese trastorno? Vea que yo creo que es lo que una de las cosas como que son más ancla de motivo de consulta, ¿no? Así es, se consulta harto por trastornos del deseo. El trastorno del deseo es el deseo sexual hipoactivo, que se llama, que en el fondo es la ausencia o la deficiencia de deseo sexual o de fantasías sexuales, ¿no? ¿Ya? Que a veces puede llegar a la aversión sexual, ¿no? Como no querer tener ningún tipo de contacto sexual, que eso va acompañado, por ejemplo, de alta ansiedad, ¿no? Como ya conductas más evitativas, ¿no? Ya. Después hay un trastorno que está asociado a la excitación sexual. Claro, y aquí en el trastorno de la excitación sexual en la mujer, por ejemplo, ya está la dificultad para mantener o obtener una respuesta de lubricación vaginal hasta el término de la relación, por ejemplo, ¿no? O en el caso de los hombres, ¿no? El trastorno de erección, ¿no? Que es la incapacidad para obtener o mantener la erección hasta el final de la actividad sexual. Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante porque la lubricación vaginal, en el caso de las pacientes, es muchas veces un tema de por qué no pueden tener actividad sexual o por qué tienen dolor durante la actividad sexual. Y creo que vamos a ir profundizando en la medida que avancemos en los capítulos. Es súper importante saber que la lubricación es una respuesta, ¿verdad? Frente a la excitación. Es como... es necesaria también para poder tener una actividad sexual, ¿verdad? Satisfactoria. Entonces, cuando hay problemas en la lubricación, también estamos ante un trastorno que puede tener que ver con nuestra sexualidad. Ya, después vienen los trastornos asociados al orgasmo. ¿Te consultan mucho por ese tipo de trastorno? Sí, sí. Trastorno del orgasmo femenino, ya, ¿no? sí. O anorgasmia, en definitiva, es no haber sentido un orgasmo alguna vez, ¿ya? La eyaculación retardada, por ejemplo, en los hombres, ¿ya? Que es la ausencia o el retraso del orgasmo, ¿ya? Tras una fase de excitación adecuada, o eyaculación precoz, ¿no? Que este es el motivo de consulta más frecuente, ¿ya? Que a veces frente a una estimulación sexual mínima, ¿no? O durante o poco tiempo después de la penetración o antes, a veces la persona eyacula.
Ok. Después tenemos un siguiente tipo de trastorno que es un trastorno por dolor. Y aquí es donde nos encontramos con el vaginismo, ¿verdad? Que son estas contracciones involuntarias de la musculatura en este tercio externo vaginal, pero además está esta sensación de cierre o imposibilidad absoluta de penetración. Y ante el intento genera dolor y, por supuesto, interfiere en el caso del coito de poder ingresar, ¿verdad? Con un pene cuando estamos con una pareja heterosexual o heterosexual. Entonces, y el otro trastorno por dolor es la dispareunia. Uh-huh. Y eso está asociado a dolor que puede ser al inicio o más profundo dentro del canal vaginal asociado a la relación sexual. Y esto puede darse en mujeres, que es lo más frecuente, pero en hombres también vamos a mencionar más adelante que eso se llamaba coitalgia, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Que eso es otro tema interesante que también vamos a estar abordando. Pero los trastornos por dolor son súper frecuentes. En general, creo que es importante que la mayoría de ellos a veces vienen juntos, ¿cierto? Cuando hay dolor o hay alteraciones en la excitación, también puede haber alteración en el orgasmo y así, o sea, pueden venir sumados o de manera individual. Uh-huh. Entonces es importante que ahí, si estás escuchando este capítulo, pongas atención si es que estás presentando alguna de estas dificultades para que puedas consultar. Nos queda una última clasificación asociada a los trastornos que tiene que ver con una consecuencia a una enfermedad, por ejemplo, posterior a una diabetes, ¿verdad? O un cáncer. Uh-huh. En la diabetes en particular puede ser asociado a que en la mayoría de los casos, cuando son diabetes complicadas, se desarrollan polineuropatías y en esos casos existen alteraciones de la sensibilidad. Por lo tanto, puede existir también una afectación en la sensibilidad genital y por lo tanto que eso desencadena alteraciones en la función sexual. En el cáncer puede pasar asociado a tratamientos por radioterapia o quimioterapia que también generan ese tipo de alteraciones, sobre todo en las radios que son súper intensas para el cuerpo. Ya vea, entonces tenemos súper claro cuáles son los tipos de trastornos según esta clasificación que revisamos ahora, pero ¿cuál es el criterio que utilizas tú cuando llega una paciente a tu consulta, un paciente a tu consulta para empezar a hablar de esto? Sí, Fran, yo te voy a contar que en el fondo el criterio que yo utilizo tiene que ver con cómo responder a la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene que ver con cuándo la dificultad en lo sexual constituye un problema. ¿No? Y es un problema cuando esta alteración significa un malestar en uno o ambos miembros de la pareja, cuando es persistente en los encuentros sexuales y evidentemente se observa que hay una dificultad en el tránsito por las fases de la respuesta sexual. Ya. Bueno, en mi caso, en la entrevista es donde se deja ver específicamente dónde podrían estar pasando las distintas problemáticas en el paciente que consulta y creo que aquí es súper importante establecer frente a esta información que uno obtiene en la entrevista la necesidad de un manejo multidisciplinario. Sí, porque hay muchas cosas que desde la kinesiología nosotras podemos abordar, yo puedo abordar, que tiene que ver muchas veces con cambios de hábitos, ¿verdad? Con conectarse y generar espacios para poder mirar la zona genital de una manera distinta, pero sí o sí es muy necesario utilizar estrategias de tratamiento que abarquen todos los ámbitos que están involucrados en el problema y eso implica acompañamiento psicológico. De hecho, la evidencia respalda que la suma de estos dos abordajes es lo que da mucho mejores resultados en los pacientes que consultan. Así que hablemos, Bea, porque hemos hablado harto de fases de la respuesta sexual, ¿sí? Sí, entonces, la gente debe estar preguntándose ¿qué es eso de las fases de la respuesta sexual? Sí, ¿qué es esto? Ya, hablemos entonces, Bea, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos esta frase, fases de respuesta sexual? Bueno, todo esto parte con Master y Johnson, ya que era un matrimonio de investigadores pioneros en sexualidad, ¿ya? En los años más o menos 60. ¿ya? Wow. Sí, súper pionero. Sí, muy pionero. Él era ginecólogo y ella era sexóloga, ¿ya? Y escribieron un libro sobre la respuesta sexual humana. Y en estos estudios e investigaciones ellos legitimaron la terapia sexual, ¿no? Y definieron que la respuesta sexual humana transita por distintas fases, ¿ya? Ellos describieron la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. Ya, son 4 entonces las fases por las que naturalmente debiese pasar una respuesta sexual, ¿cierto? Claro, pero el año 79, ya Kaplan, que era una sexóloga, introduce un nuevo concepto en estas etapas, ¿ya? Que es el deseo. Y el deseo sería previo a la excitación. Y este modelo, que al principio se definía como lineal, ¿no? Cambia ya a un modelo circular.
Ya, a ver. ¿Ya? Este modelo plantea que el deseo sexual inicia la respuesta sexual, ¿ya? O sea, el deseo sería un iniciador que conduce hacia la excitación, y si el estímulo erótico sexual se mantiene, acaba desencadenando un orgasmo, ¿no? Ok. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el año 2001, ¿ya? Rosemary Bason, doctora y profesora de medicina sexual, también desarrolla una teoría respecto a esta respuesta sexual y que se centra en la motivación sexual, ¿no? A ver, ¿qué y significa? Eso incluye la intimidad emocional, los estímulos sexuales y la satisfacción de la relación, ¿no? Ya, es que yo creo que esto es demasiado importante. Sobre todo para que para que lo sepamos hombres y mujeres. Exacto. ¿No? Sí, porque ella propone un modelo circular para entender la respuesta sexual, ¿ya? Al observar que es relativamente frecuente, por ejemplo, entre las mujeres que el deseo sexual no sea el primero en aparecer en el proceso, ¿no? Sino que ésta se puede presentar a veces como consecuencia de la misma excitación sexual. Qué interesante. Sí. Sí. Además, ella entendió que aunque iniciar la actividad sexual está movida por el deseo, y que es algo muy importante, no todas las actividades sexuales de la mujer van precedidas de deseo sexual, ni todas las actividades sexuales que la mujer inicia sin deseo son insatisfactorias, ¿no? Ok. Entonces este modelo plantea que la mujer puede empezar una actividad sexual con un deseo sexual neutro, por ejemplo. ¿No? O sea, eso significa que tú puedes no tener ganas, ¿cierto? No estar pensando en tener un encuentro sexual con tu pareja, o incluso de hacer una instancia de autoplacer contigo misma. No hay deseo, ¿cierto? O quizás sí, pero bueno, no importa. Tanto, claro. No tanto, sí. Sin embargo, es la estimulación o como el entorno o estar con el otro o la vinculación, que una vez que eso inicia, entonces se pueden desencadenar el resto de las respuestas. Exacto. O la predisposición también, la motivación, Sí. ¿no? Entonces, ya al considerar estos factores que pueden ser también como variables, ¿no? Podemos intervenir. Sí, porque además que existe obviamente la creencia como, bueno, por una parte que el deseo no es algo espontáneo, sino que hay que crearlo, ¿cierto? Que eso es algo que se escucha mucho como en la información o en la conversación general, pero también está la otra cara de la moneda, que es como, no, es que no tengo ganas, entonces, chao, lo dejo pasar. Pero sabiendo esto, es interesante también plantearse de que puedes no tener ganas como al 100%, ¿verdad? Y estar con on fire, digamos, y aún así, con todo lo que tú nos mencionaste de manera correcta, pudiese generarse entonces un encuentro sexual satisfactorio. Entonces, claro, como una presión menos. Exacto. Sí, o sea, hay que entender que, claro, está el deseo sexual que es espontáneo, ¿no? Pero también está el deseo sexual receptivo, ¿no? Que es partir como ya desde este lugar neutro, ¿no? Desde donde yo puedo empezar a generar o a transitar por esta fase, ¿no? Generar como deseo o excitación, ¿no? Sí, ya. ¿no? Entonces la experimentación de la intimidad emocional adecuada con la pareja puede incluso llevar, ¿no?, a la mujer, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, a que ella inicie o se muestre receptiva a las necesidades sexuales de la pareja, ¿no? Oye, eso repitámoslo como si lo pudiéramos escribir como en negrita: intimidad emocional. ¿Qué es eso? Pero intimidad sí, emocional. además que quiero que lo expliques, pero quiero decirlo en negrita. Eso significa subrayado. Por favor, escuchen: intimidad emocional. ¿A qué nos referimos con eso, Bea? La intimidad emocional tiene que ver, yo siento, básicamente con la capacidad para conectar que tiene la pareja, ¿no? Y ahí entran un montón de factores que tienen que ver con la capacidad que tienen para comunicarse, para poder empatizar, para poder ser responsivos a los estados emocionales del otro, a poder, es como aprender a leer al otro, ¿no? ¿Ya? Y en el fondo, no sé, por ejemplo, también resolver conflictos de forma adecuada, ¿no? Negociar, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos ahí que hay que considerar, ¿no? Básicamente tienen que ver un poco con, yo siento, como con la relación, ¿no? Exacto, y creo que eso es algo que no podemos desestimar. Sí, finalmente algo que creo que nos va a quedar a todos muy claro y que es uno de los objetivos que nos planteamos con
con la Bea cuando empezamos a conversar sobre la idea de este podcast, es pensar que la sexualidad es muy importante en la pareja y que cuando hay problemas ahí muchas veces es un síntoma, ¿verdad? Una consecuencia de algo que está pasando en la relación. Entonces, qué bueno poder visibilizar esto también. Sí, ya Bea, sigamos. No nos vayamos por la rama. Entonces, ¿qué pasa? Es súper importante entonces saber qué es lo que pasa en cada una de estas fases de la respuesta sexual, ¿ya? Para que las personas podamos conocer en qué fase se está desencadenando el problema y por ende el trastorno que tenemos que abordar. Ok, ya, por ejemplo, cosas que pasan que son como cambios corporales que son súper visibles que podemos reconocer en la fase de excitación. Por ejemplo, la mujer genera lubricación vaginal, se generan cambios internos dentro del canal vaginal y algo que no vemos pero que ocurre fisiológicamente es que el útero se verticaliza, es decir, el cuerpo de la mujer se prepara, ¿cierto?, durante esta fase para una posible estimulación o penetración, ¿verdad? Que puede ser, en el caso de una pareja heterosexual, podría ser el pene, en el caso de la utilización de un dispositivo, un vibrador, un dedo, cualquier objeto que pueda ingresar, ¿verdad?, a través del canal vaginal requiere de esta respuesta previa. Lubricación, cambios internos de la vagina. Sí. Y en el hombre, vea, ¿quería mencionar algo ahí? ¿No? Sí, Fran, disculpa, lo que te quería agregar ahí es que por ende es como muy importante las previas, ¿no? Ya, porque en las previas el cuerpo se va preparando para estos cambios, ¿no? Oye, pero esa palabra previa le podemos poner otro nombre. ¿Existe otro nombre técnico? No sé, ¿no? Vamos a pensarlo, sí. ¿Ya? Vamos a pensarlo. Podríamos hacer una encuesta, eso, sí, ¿no?, para cambiarle de nombre, porque siento que la palabra se ha manoseado tanto que la previa es como como de repente, no sé, dentro de una conversa con amigas o con pacientes y todo, es una palabra que acarrea demasiada carga, como si la previa fuese una lata. O como... Es que hay que considerar que la previa debiese partir con el último orgasmo. O sea, ya. O sea, de ahí en adelante, ¿no?, debería la pareja estar, o debiese la pareja estar en un juego de seducción, de estar atento a lo que necesita el otro, a ver en qué estado emocional se encuentra, ¿no?, cómo activar el deseo, ¿no? Entonces... Por eso, viste que la previa es mucho más profunda. No es simplemente como un beso y no sé, o una palma en el poto, sí, o un agarrón en la cocina. Es más que eso. Es más que eso, sí. Y por otro lado, lo que mencionaba antes de esta carga, que es como si la previa fuese una especie de trámite que hay que hacer para preparar al otro, en el caso de las parejas hombre-mujer. Eso yo lo escucho harto en la consulta, como que muchas veces puede ser un paso entretenido antes de la penetración, pero yo siento que es la mejor parte. Es lo más entretenido, claro. Sí. El tema es que ahí yo creo que hombres y mujeres tenemos que aprender a seducir. ¿Ya? Y bueno, sí, porque no es un trámite es parte de. Eso se da como por hecho en el pololeo, ¿no? Pero después como a que a las personas se les va olvidando este trabajo que hay que hacer. Sí, ¿no? Porque realmente estar con otro es un ritual, o sea, es algo que tiene una significancia también para la pareja, es algo que implica conexión con el otro. Obviamente que hay momentos en donde esa misma conexión puede ser más, no sé, como adrenalínica, típica fantasía en el baño de un avión, no sé, y probablemente el tiempo para la previa, como la gente la concibe, que es como tocarse, besarse, no hay, pero lo que tú decías antes es súper importante, o sea, la seducción previa, las miradas, la comunicación, eso también es parte de lo previo, no es solamente antes del coito propiamente tal. Creo que eso es importante diferenciar y que la gente lo sepa. Sí, súper importante. Entonces, volviendo a las fases de la respuesta sexual. Hablamos de cómo pasaba la fase de excitación en la mujer, ya, y en el hombre, ¿qué pasa? En el hombre también hay cambios, porque en el fondo estos cambios se ven influenciados por factores biológicos y psicológicos, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que cada persona vaya reconociendo cuáles son esos cambios que van ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, en la fase de meseta, por ejemplo, que hablamos, la fase de meseta es la fase donde ya el cuerpo está preparado con un nivel máximo de excitación,
Entonces ya está preparado para el coito o la penetración. Entonces, por ejemplo, en el hombre se genera un aumento en el tamaño de la corona del glande, también el hombre emite el líquido preeyaculatorio. Entonces, es bueno, digamos, que la persona vaya mirando si todas estos cambios se van generando, ¿no? Y si no se generan, ahí uno se detiene y empieza a mirar, a ver, a lo mejor el trastorno está en esta fase que es en la fase de excitación, ¿no? O en la fase meseta. Porque al final, como que no es solamente reconocer como qué es lo que falta o dónde está el problema, sino que muchas veces puede ser que la fase de excitación sea muy corta y que eso también interfiera en que las demás no se lleven a cabo de manera correcta. Creo que lo más interesante, además, o sea, no lo más, sino que una de las cosas súper interesantes que hay dicho es que este modelo no es solo lineal, ¿verdad? Como paso 1, 2, 3, 4, sino que se van muchas veces como mezclando entre ellos. Entonces, como poner atención también a estas características, sobre todo si estás en pareja, como poner atención a la lubricación en el caso de la mujer, al líquido preeyaculatorio. Esas son señales que también te va mostrando el cuerpo de que efectivamente vamos como por este camino, ¿cierto? Para lograr una relación sexual satisfactoria. Oye, Bea, ya, entonces, ¿qué tan común es presentar una disfunción sexual? Es súper, mucho más común de lo que la gente cree, ¿no? Y de lo que uno quisiera. Sí, ¿no? Pero como esto no se habla mucho, ¿no? Entonces no se sabe. Pero como hay que considerar que a lo largo del ciclo vital ya es común presentar algún tipo de disfunción sexual, ¿no? Que lógicamente va a incidir en la calidad de vida de las personas, ¿no? Master y Johnson, estos investigadores que hablábamos anteriormente, consideraban que la prevalencia en parejas heterosexuales era de un 50%. Es decir, el 50% de las parejas va a presentar alguna disfunción sexual en algún momento de su vida. Y eso es un montón. Es mucho, sí. Entonces, es muy común presentar una disfunción sexual en pareja a lo largo del tiempo, donde ya ha pasado la fase de enamoramiento y la pareja se ha tenido que enfrentar a dificultades de la vida, como estas dificultades que hablábamos también en un principio de esta conversación. Sí. Por ejemplo, duelos, claro. Sí, la crianza de los hijos, la exigencia, problemas económicos, la pega. Para quienes nos escuchan fuera de Chile, pega es trabajo. Sí, entonces, bueno, me imagino que hay preguntas de repente que se pueden estar haciendo las personas, como, pucha, ¿cómo puedo evitar que esto me pase? Claro, así es. Para evitar tener una disfunción sexual es necesario preguntarse, ¿para qué estás teniendo sexo? ¿Cuál es la finalidad del encuentro sexual para ti? Si la respuesta es para cumplir, para satisfacer al otro, para salvar la relación, la probabilidad de presentar una disfunción sexual puede ser más alta, ¿no? Si la respuesta, en cambio, tiene que ver con para poder relajarme, desahogarme, conectarme, divertirme, ¿no? Puede ser que tu experiencia sexual sea mucho más satisfactoria. Hay que pensar que la sexualidad se construye, se deconstruye y se destruye en pareja, ¿no? Sí. Muchas veces la sexualidad es consecuencia de aspectos que no hemos podido trabajar fuera de la cama, como lo que decías tú, ¿no? Entonces a veces pasa, ¿no?, que sentimos que en la cama nos desconectamos, pero fuera de la cama lo pasamos increíble, ¿no? Y el sexo es como la alfombra, ¿no? O sea, hay parejas que echan todo lo que no quieren enfrentar debajo de la alfombra, ¿no? Pero esta alfombra se va llenando de cototos, ¿no? Y al final terminan tropezándose igual, y el terreno donde principalmente se manifiesta la dificultad es en el terreno sexual. Oye, Bea, qué fuerte, que así como reflexiva al respecto, porque es muy, muy frecuente. Y claro, respecto a lo que tú decías antes, esta concepción como mientras tengamos sexo está todo bien, que también puede ser como la otra vereda, ¿verdad?, de donde miramos la pareja, pero puede que hayan problemas de comunicación, puede que hayan problemas, ¿verdad?, de cómo estamos llevando la vida, pero tenemos sexo, está todo bien. Y la verdad es que no es así. Hay que tener ojo ahí con no enmascarar lo que está pasando en la profundidad de estar con otro. Oye, bien, vamos ya dándole como casi fin a este capítulo y terminemos con cuáles son los factores que están asociados a las disfunciones sexuales o las causas. Mira, las causas, los orígenes de las disfunciones sexuales masculinas y femeninas son multifactoriales, ¿no? Y todas tienen tintes biológicos, por ejemplo, la edad, la salud,
y no sé, por ejemplo, hipertensión, diabetes, medicamentos, ¿no? Los antidepresivos, por ejemplo, que bajan considerablemente la libido, no todos, algunos también, ¿no? Psicológicas también, ¿no? Son factores que afectan, por ejemplo, el estrés, ¿no? Que puede afectar, por ejemplo, puede generar trastornos de excitación, ¿no? Donde se desconecta el cuerpo con la capacidad para poder experimentar o sentir placer, ¿no? La depresión, la ansiedad al desempeño o al rendimiento, ¿no? También son factores que inciden, ¿no? Mucho, sobre todo en la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, ¿no? Hay factores también culturales, ¿no? Mitos respecto a la sexualidad o la educación que hemos recibido que también pueden afectar o generar, aportar en el desarrollo de una disfunción sexual, ¿no? Y también factores que tienen que ver con el ciclo vital, Fran. Sí, o sea, ahí tú también has visto, hemos conversado casos que tienen que ver con eso. Exacto. Por ejemplo, en el posparto es súper común que disminuya el deseo, sobre todo si la mujer está con lactancia materna, porque ahí el cuerpo obviamente está absolutamente enfocado en la lactancia, y la prolactina, que es la hormona que regula esta situación, se dispara, y eso inhibe absolutamente la testosterona, y la testosterona es la hormona que está más relacionada al deseo sexual y a todas estas respuestas, digamos, durante el encuentro sexual. Entonces, si tenemos una mujer, por ejemplo, que consulta por baja en el deseo sexual y está con lactancia materna, claro, hay que entender que hormonalmente hay una influencia ahí biológica en la disminución del deseo sexual, pero además súmale que en esta etapa de la vida estáis durmiendo poco, no estáis comiendo, hay muchos cambios corporales ahí que están pasando, va a depender mucho del tipo de parto que tuviste, tu recuperación, etcétera. Entonces, también, como tú decías antes, esta multifactorialidad no la podemos como desestimar. Y en el caso, por ejemplo, de mujeres que han tenido partos que han sido traumáticos, con episiotomías, uso de forceps, en donde obviamente hay un proceso de recuperación distinto, hay dolor, hay mayor sensibilidad, también la respuesta sexual va a estar alterada. Y otros cambios hormonales, como lo que ocurre, ¿verdad?, en la menopausia, en donde hay una alteración, o más bien, más que alteración, me retracto, un cambio, ¿verdad?, en la producción hormonal, en cambios de estrógeno, niveles de testosterona, también eso puede afectar en el deseo sexual y por lo tanto generar, ¿verdad?, alteraciones en la respuesta. Entonces, creo que por una parte hay cosas que podemos pensar que son asociadas, ¿verdad?, a ciertas etapas del ciclo vital, que se entiende que ocurran así por la etapa en la que estáis viviendo, pero no significa que eso tenga que ser permanente. Eso creo que es importante, porque en el caso de del posparto o el caso de la menopausia existen alternativas, ¿verdad?, de manejar esto desde la biología, pero por supuesto también con el acompañamiento psicológico. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer si presentamos una disfunción sexual? Creo que lo que queda más que claro es que hay que buscar ayuda y consultar con un especialista. De todas maneras, hay que vencer la vergüenza, ¿no? ¿Ya? Sí. Porque cuesta mucho, los pacientes demoran alrededor de 4 años más o menos en consultar cuando tienen alguna disfunción sexual, ¿no? Entonces, buscar ayuda, dejarse ayudar, hablar con la pareja también sobre lo que está pasando, ¿no?, sin culparse ni frustrarse, sino que desde una mirada constructiva y empática, ¿no? Porque si no, lo que vamos a ir generando es una conducta de evitación ante los encuentros sexuales, ¿no? Y bueno, todo eso produce un estrés o una tensión más bien dentro de la relación de pareja, ¿no? Entonces, para evitar que empezar a distanciarse con la pareja, ¿no?, hay que conversarlo y ponerlo sobre la mesa sin culparse, por favor, ¿no? Sí, desde una mirada bastante, por favor, constructiva, ¿no? Sí. ¿Ya? Yo creo que hay que entender que las disfunciones sexuales, aun cuando son difíciles muchas veces de llevar, pero nos da una posibilidad también de mejorar aspectos de la relación de pareja. Porque como habíamos hablado antes, normalmente demuestran un síntoma también dentro de dos personas que están viviendo juntas. Bien, Bea. Claro. ¿Algo más que agregar en este primer capítulo? Bueno, que les vamos a ir contando un poco sobre cuáles son estas disfunciones sexuales en mayor profundidad, ¿no? Y la idea también es ir haciendo algunos capítulos para hablar un poco de vida en pareja, ¿no? O sea, ir comentando un poquito cómo estas disfunciones sexuales inciden en la relación de pareja y qué se puede hacer al respecto.
Sí. Vamos a dejar acá nuestras redes sociales para que ante cualquier consulta o algo más específico que quieran saber de este capítulo, o si están presentando alguna disfunción y quieren saber más dónde encontrarnos, Bea, ¿cuál es tu Instagram para que te puedan seguir? Psicóloga Beatriz Marín. Bien, y el mío, Kine Fran Ducasou. Mi apellido se escribe un poco raro, pero en la introducción del podcast está escrito por si alguno tiene dudas. Así que podemos también contactarnos por ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Así es, muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos que les hayamos podido ayudar, ¿no?, un poquito con respecto a información referente a la sexualidad. Nos vemos el próximo capítulo. Chau, chau. Chao.